Gabon, Eusko ikaskuntza 10 urte bete ditu mai inguruak egiten irratian. Halare, urtemugak alde batera utzita, hemen gaude berriz. Gaur, Radio Vitorian nekazaritza ekologikoari buruz hitz egiteko. Buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Gracias por su fidelidad, y se lo digo porque Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos ha cumplido 10 años con las tertulias en la radio. Y desde luego, viendo el compromiso de esta semana en Montermoso, compromiso entre Eusko Ikaskuntza e Euskal Irrati Telebista, seguirá en próximos años este acuerdo para llevarles temas de interés todas las semanas, temas que propone Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, y que hace posible junto a Radio Vitoria trasladarlos a la sintonía de esta casa y por lo tanto a sus receptores de radio. Hoy hablamos de agricultura ecológica. Para ello están con nosotros dos invitados y un tercero que tendremos posibilidad de escuchar a modo de ejemplo. Comenzamos con Josu Quintana. Josu Quintana, Gabón, buenas noches. No, usted. Bueno, Josu, estudiaste en Navarra. En Pamplona. ¿Qué estudiaste? Ingeniería técnica agrícola. Luego, realizaste un proyecto de carrera en Centroamérica, en México, ¿dónde? En México estuve trabajando un año en un banco de germoplasma, como colofón de la carrera, como proyecto de fin de carrera. ¿Y de ahí al sindicato N? Y de ahí al sindicato N. Por lo tanto, ¿sindicalista? No, yo solamente soy técnico. Técnico del sindicato N. ¿Qué labor haces dentro de N? Pues soy el responsable de formación, de la formación agraria que hacemos en el sindicato. Y bueno, como estoy muy interesado en la agricultura ecológica, pues me dedico también un poquito de lo que puedo a aconsejar en torno a la agricultura ecológica aspectos técnicos y bueno, algún que otro aspecto también si me lo piden. Si te pregunto cuántos agricultores ecológicos hay en Álava, complicado de responder. Pues para eso tenemos aquí al presidente de la Asociación de Agricultores Alaveses Ecológicos. De Bionekazaritza, Josu Samaniego. Gabón, buenas noches. Gabón, pues sí. Bionekazaritza, ¿qué es? Bionekazaritza es una asociación de agricultores ecológicos que amplió, digamos, el espectro de participantes a la asociación en un momento dado a todas aquellas personas motivadas por la agroecología en conjunto. Pueden ser consumidores, pequeños hortelanos a nivel de ocio, etcétera, etcétera. Entonces nosotros agrupamos todas las ramas de la agricultura ecológica por un lado y elaboradores de productos ecológicos, desde pan hasta hamburguesas, vino, etcétera, o sea, frutables, todo el espectro, todo el abanico. Por otro lado, agrupamos a todas aquellas personas sensibilizadas con el consumo responsable, con rellenar su tiempo de ocio con pequeños huertos que entienden que es mejor realizarlos ecológicamente que convencionalmente como se estaban llevando generalmente, ¿no? Porque de alguna manera están sensibilizados para consumir lo más sano posible. Eso es. Como número, en cuanto a productores y elaboradores, estamos en el orden de 25 ahora mismo asociados en Bionekazaritza y el resto hay unos que están asociados a una agrupación de interés económico que es Naturaraba y otros que simplemente no están afiliados a ningún sitio pero que también están produciendo en ecológico. Por lo tanto, hay los números y las diferentes posibilidades en cuanto a entidades que recogen a productores, elaboradores de agricultura ecológica. Por situar cada uno de los campos que se hacía hasta ahora y qué es la agricultura ecológica, o si incluso se ha producido agricultura ecológica antaño, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, a mí me gustaría primero aclarar conceptos. Ahora hablamos de la agricultura convencional, cuando la agricultura convencional, tal y como la entendemos hoy en día, tan solo lleva 40 años, desde que hicieron irrupción los fertilizantes químicos y los plaguicidas de origen, de síntesis química. Son solo de hace 40 años. Es muy reciente realmente, y sin embargo ya hoy damos por supuesto que la agricultura convencional, la tradicional incluso porque se mezclan conceptos, es la agricultura química, y eso es un flaco favor que se le hace al conjunto del sector. Me parece muy importante hacer ese tipo de declaración primero.
qué es lo tradicional, realmente qué es lo tradicional, y lo tradicional desde luego es lo que se hacía en los caseríos, en los baserris. Y lo tradicional era lo ecológico actual. Desde luego, porque antes no tenían los medios químicos que tenían ahora y tenían que fertilizar su tierra, sacar sus producciones adelante con los medios que disponían, sin insumos externos y desde luego sin insumos químicos. Ujú. A una plantación de patatas convencional, para que nos entendamos, los últimos 40 años, con productos químicos y demás, ¿qué se le echa que no se le echa a una plantación de patatas de agricultura ecológica, tradicional, como quieras? Bueno, en el caso de... Claro, lo que pasa es que cuando se sustituyeron los abonos orgánicos, que su base desde luego es el estiércol animal, independientemente del origen que éste tenga, cuando se sustituyeron empezaron a bajarse muchísimo los aportes de materia orgánica en las tierras de cultivo. Esto desde luego ha empobrecido las tierras y su fertilidad actual se mantiene a base de unos abonados con química, sin la cual no se podrían sacar adelante las producciones que hoy en día tenemos, que son importantes, desde luego, en cuanto a cantidad, son muy importantes en cuanto a volumen. Sería muy difícil mantenerlas hoy por hoy, sin esa aplicación de fertilizantes que hacemos. Desde luego, si hacemos una reconversión a ecológico, nos vamos a dar cuenta que la tierra se transforma y que se recupera el equilibrio que antaño tenía. ¿Cómo se hace esa transformación? Bueno, esa transformación se tiene que hacer de momento erradicando o tratando de bajar las dosis que se le aplican de abonos químicos, pero al final se van a tener que erradicar porque de eso se trata la agricultura ecológica, de que no podemos utilizar ni queremos, además, utilizar productos químicos. La fertilización necesariamente tiene que ser diferente, necesariamente, y tendremos que volver a las técnicas de rotaciones, de abonos verdes, de compostaje que antaño hacíamos. Bueno, el abono verde dentro de las rotaciones que se hacen en la agricultura, dentro de una explotación agrícola, aunque esa explotación ahora parece que no está muy de moda, ¿no? Es una plantación que se instala con el objetivo de fertilizar la tierra, no tanto de recuperar cosecha o semilla o de sacar producción, sino de incorporar al suelo elementos fertilizantes que son necesarios para el siguiente cultivo o dentro de esa rotación. Uh-huh. Las habas, por ejemplo, a modo de ejemplo para que se vea más gráficamente, poner en invierno un cultivo de habas con el único objetivo no de recoger habas, sino de envolver o de introducir en la tierra esas plantas para que los microorganismos que están ahí y macroorganismos, claro, la descompongan y se fertilice de forma natural la tierra. Con la agricultura ecológica, ¿cómo matas plagas, por ejemplo? Al final no se trata tanto de matar, porque esa palabra de matar, joder, eso ya no es de agricultores, que eso es de militares o alguna cosa así. Lo que se debe es convivir con la plaga y tenemos que definir primero qué es una plaga. Una plaga es una superpoblación de un insecto o de un individuo concreto. Desde luego, cuando nosotros utilizamos químicos, lo que hacemos es matar todo, lo bueno y lo malo. Y imposibilitamos matar ahora, ¿eh? Claro. Y también he utilizado química. O sea, química asociada a muerte, en todo caso. Cuando utilizamos plaguicidas químicos, aunque en muchos casos sean sistémicos y cosas de esas, matamos todo. Matamos lo bueno, matamos lo malo. Pero es que realmente en la definición de bueno y malo la hemos puesto nosotros. Y es una definición moderna. En la agricultura ecológica, desde luego, lo que se tiene que tratar es de convivir con todo el mundo y de crear el espacio para que todos convivamos y que no nos demos golpes unos a otros y nos afectemos de una forma en la que los cultivos se vean mermados. Se trataría de crear el espacio o el ambiente ideal para que el mismo medio se autorregule. Ese es el objetivo final. Desde luego, que nadie se dé engaño, en la agricultura ecológica también tenemos herramientas para paliar las superpoblaciones esas que hemos dicho que se llaman plagas. Tenemos también plantas que curan otras plantas y otro tipo de sustancias que sin ser tan lesivas sí atajan un problema puntual. Tenemos también tratamientos curativos, tenemos tratamientos preventivos, pero desde luego no son ni por mucho tan lesivos como los químicos. Así las cosas, Quintana, si te digo, tengo, por poner ejemplo, ya sé que así no hablan los agricultores, ¿no?
Yo tengo 1000 metros cuadrados de patatas. Saco tantos kilos por producción. Si te pregunto qué voy a sacar el próximo año, si lo dedico a patata ecológica, me vas a decir que ese primer año no voy a sacar nada, que tengo que preparar primero la tierra, o que voy a sacar tanto en kilos, o que voy a bajar la producción tanto. No, lo que pasa es que dime dónde tienes la tierra y te diré qué experiencia o qué proceso de transformación deberás llevar en tu huerta o en tu finca o en tu explotación. Venga, ya Desde nada. luego, sí, desde luego, pero de todas formas una reconversión a la agricultura ecológica nunca puede pasar por seguir técnicas que te lleven o que te aboquen al suicidio económico, por lo menos. Pero hoy en día tenemos herramientas técnicas, incluso fiscales, para paliar los efectos de la reconversión, que desde luego va a ser una pequeña bajada, una bajada inicial de producción, sí, claro. Pero bueno, si yo, y aquí bueno, me hago eco de unas palabras de un amigo agricultor que me lo comentaba, si tengo la capacidad de pensar qué producto quiero sacar, cuál va a tener una buena comercialización, porque es algo muy importante, de lo que luego hablaremos, y bueno, además tengo unos recursos como son la gestión de barrechos y la financiación o las ayudas que se reciben por barrecho, y un siguiente año la implantación de un abono verde, el tercer año de producción estaré en unas condiciones mucho mejores, sin haber perdido rentabilidad en mi explotación, para pensar que a partir de ese día ya tengo un producto ecológico que comercializar y además que voy a estar en otro contexto productivo. Las huertas de cualquier oyente que nos está escuchando son huertas ecológicas. No. Digamos que ahora mismo el 90% de la gente que tiene sus pequeñas huertas no lo tiene en ecológico por varios problemas y por varias razones. La primera puede ser y fundamental porque desconoce que se puede hacer así. Es decir, solo se acerca a la huerta familiar aquel que de alguna manera, por una inquietud de una enfermedad, de cualquier otro tipo de cosa familiar sobrevenida, la familia se empieza a preguntar, o bien por noticias de divulgación en los medios, se empieza a preguntar, coño, hasta aquí la sanidad me afecta, no me afecta, etcétera, etcétera. Y entonces se plantea el decir, bueno, voy a empezar a cultivar de una manera sana. Entonces, ¿qué desconoce? Primero, hasta que se da cuenta, desconoce que eso se puede hacer. En segundo lugar, desconoce dónde se puede conseguir planta para ese tipo de producciones. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues se puede, ahora mismo estamos en la creación, porque todo, claro, hay que tener... La planta del parking, de la Plaza de Toros, por entendernos, no es Sí, una planta ecológica. no, efectivamente, no es una planta ecológica. Entonces, iba a hacer un poco de historia en este proceso. Los pioneros en este tema nos estamos encontrando con todo tipo de dificultades para generar y concitar la agricultura en ecología. Vamos dando pasos y vamos solucionando los distintos problemas sobre la marcha. Entonces, ayer mismo, casualmente, tuvimos una junta en Biones Casaricha para adoptar una serie de medidas que nos vienen demandadas y con prisa en todos los casos y en todos los sentidos. Una son las semillas. Y precisamente se trató el tema. Hay una parejita, ahora mismo, situada en Molinilla, con uno de los que ya está con nosotros, productor de huevos que están Fernando de la Bastida. Ajá, Sí, estaba en su explotación, eso con es. Radio Victoria. Ha venido una parejita de técnicos de Madrid a colaborar con él y demás, y entonces entienden que deben de hacer algo para ir ganándose, o sea, para buscar su sustento y de paso para rellenar un campo inexplorado ahora mismo y de necesidad, y es el de las semillas. O sea, crear semillas para venta. Entonces, por un lado, como potenciales consumidores estamos los agricultores profesionales, ellos pueden crear planta para nosotros que no nos podemos dedicar específicamente a la creación, y por otro lado está lo que yo entiendo particularmente que es un campo mucho más amplio, que son toda esa gente con su pequeño huerto de ocio, huerto familiar, que demanda y que empieza a demandar y que cada día más demanda la planta o bien la semilla de lo que necesita o quiere plantar en su huerto. Y para todo, Entonces, desde un porro a una patata, desde un pasando... puerro hasta una patata, hasta lo que sea. Entonces estos chavalitos, pues ayer sin ir más lejos les animamos a que vayan en ese camino, que entendemos que el mercado va a ser muy importante, que en donde te has referido, que es en la Plaza de Toros, detrás de la Plaza de Toros, ese mercado que ahora mismo ofrecen
los de Belorado, etcétera, etcétera, los 2 o 3 viveristas que vienen ahí, que se encuentran para poner una parcelita para ecológico, y que la gente en el momento que sepa que aquello es planta ecológica, y además nos han preguntado, es más, estamos empezando a tener cantidad de llamadas a Bionequesa Dicha solicitando semillas donde pueden encontrar y demás, pues van a poder acceder ahí al mercado para solicitar, en vez de la normal, la convencional, llamémoslo de alguna manera, la ecológica. ¿Y de dónde lo sacabais vosotros hasta ahora? Nosotros hacíamos nuestra propia planta, o bien mediante los que ya están, tanto en Valencia como en Navarra, como en esto, de alguna manera hacíamos una especie de mercadillo o troque entre nosotros para buscarnos ese tipo de cosas. También hemos tenido que recurrir, según los casos, a Europa, que está bastante más avanzado. No quiero decir exactamente los años de cada sitio, pero mucho más avanzados que nosotros. Entonces nos han pillado la delantera de todas. De hecho, ellos ya tienen en perspectiva el 1 de enero de 2006 para lanzarse a saco en la oferta de semillas. Aquí, en el Estado español, no se ha hecho absolutamente nada, prácticamente, en este sentido, y entonces nos veremos abocados al consumo directo de esas especies multinacionales que se van a crear en toda Europa en semillas ecológicas. Escuchábamos a Josu Quintana hablar de esa reconversión de agricultura convencional a ecológica. Bueno, necesita unos pasos y hay que tener paciencia y trabajar en esos pasos. Es más sencillo el paso de un huerto que de explotaciones ya más importantes como cereales, patata y otras. No es más fácil ni menos fácil. Es simplemente distinto. Desde el momento y bajo la premisa de que una gran superficie debe ser, o hay que partir hoy por hoy, ya que no hay mano de obra en ningún caserío ni nada de eso, hay que partir con la base de la mecanización. Entonces, puede ser más difícil perfectamente un huerto familiar que una gran extensión, debido a que una está absolutamente mecanizada. Simplemente hay que variar posiblemente alguna de las máquinas, o modificar alguna de las máquinas. ¿eh? Siempre será más cómodo que tener que hacer las cosas a mano. O sea, no implica necesariamente una mayor dificultad. Simplemente creemos que lo que hace falta es amoldarse a cada situación particular. Entonces, una gran superficie requiere el especificar qué es lo que, o darse cuenta de qué voy a necesitar, qué aparato voy a necesitar, o si este aparato que tengo, que en el 90% de los casos resulta que ya se tienen un exceso de maquinaria, simplemente con modificar esto me bastaría. Y mucho más lejos, se puede decir también que si cambiamos el chip de que cada uno tiene que tener su máquina, en agricultura ecológica partimos sustancialmente de otro planteamiento. Entre varios, las famosas cumas que ya por fin parece que empiezan a entrar en el convencional, nosotros es que nos parece como primer y básico punto de partida. Vamos a colaborar entre varios y vamos a comprarnos aquella maquinita específica para controlar malas hierbas, para lo que sea, entre varios, porque la dedicación no va a ser tanta como para que cada uno tenga una. Vamos a empezar con economicismo de costes. Para aclarar también conceptos, Josu Quintana, también hemos escuchado a lo largo de los últimos años agricultura biológica, bioagricultura, ecológica, bueno, ecológico, biológico. ¿Se puede aclarar? A mí me gustaría plantear una pequeña reflexión o una pregunta a modo de respuesta. ¿Es ecológica una piña que viene de Ecuador en la que los trabajadores han percibido, no sé, 10 euros al mes y que además ha tenido que venir en un barco que gasta no sé cuántas toneladas de fuel? ¿Es ecológica? Bueno, pues igual sí lleva certificación. Y desde luego el sistema productivo a lo mejor ha sido ecológico, desde luego sí. Pero socialmente es sustentable esa producción. Y realmente es ecológico que toda la huerta, el 80% de la huerta murciana o alicantina se destine a Gran Bretaña y a Alemania. Pues a mí eso no me parece tan ecológico realmente. A lo mejor deberíamos plantearnos qué es o qué premisas debería cumplir una producción ecológica en cuanto a comercialización, en cuanto a justicia social. Y desde luego, mientras nuestros gobernantes se hagan una reflexión de lo que quieren dejar en el futuro, y en concreto en el sector
bueno, agrícola y ganadero, hasta que no haya una reflexión, y no solamente de los gobernantes, sino también de los consumidores, porque son una parte muy importante de la cadena, hasta que no haya una reflexión de todos estos entes, las condiciones para para que la agricultura ecológica vaya más allá, bueno, es difícil, va a ser muy difícil. Respecto a lo que te preguntaba de ecológico, biológico, diferencias, si las hay, o conceptos diferentes son. Es que biológico en agricultura es todo. Y ecológico, pues viene certificado. Pero la reflexión debería ir mucho más allá, ¿no? O sea, realmente lo que te comentaba, es ecológica, esa piña que viene de Ecuador, que ha sido producida de una forma o de otra. Pues hombre, en cuanto a la utilización o no de química, tal vez sí lo sea, pero en cuanto al resultado de esa producción, para mí a lo mejor no lo es tanto. Puede ser ecológico, desde luego, no sé, una patata alavesa que se produce aquí mismo. Desde luego se produce aquí mismo, y que sin embargo, por la competencia tan fuerte que tiene con otras producciones de aquí al lado también, de León, de no sé dónde, pues se queda en la huerta en muchos casos, sin recogerse. No sé, estas reflexiones deberíamos hacerlas antes de entrar a trapo a qué es ecológico, ¿no? Yo sé. Vamos a ver, yo sí que, independientemente de que yo soy quien tiene absoluta y total razón en lo que está planteando, lo que sí quiero aclarar un poquito para la gente, porque hay un mare magnum que yo entiendo que está en la calle y que no está muy explicado. Biológico, ecológico, orgánico, natural, label, integrado. Estamos creando ahí una sopa de letras muy interesante. Entonces la gente al final se acaba perdiendo. Ya me interesaría matizar un poquito. Bueno, por biológico, en Francia se llama biológico, en Inglaterra los anglosajones le llaman orgánico, nosotros ecológico, y así está reconocido. Por esto se entiende aquel producto que bajo los consejos reguladores de agricultura ecológica están certificados. Es decir, todo aquello que lleva sello, en una palabra, de que esto está elaborado con procesos ecológicos. Entendiendo por ecológico aquello que responde a la normativa europea al respecto, a los cánones que pide y regula la Comunidad Económica Europea para poder otorgar el sello, por un lado. Entonces la gente, a mí me han llegado al mercado y me han preguntado, oye, por favor, ¿me puedes explicar qué es esto de natural? ¿Es lo mismo lo natural que lo vuestro, lo ecológico y tal? Y le digo, pues mira, no, vamos a ver. Aquí, como siempre, entran en juego los intereses económicos de cada cual y de cómo entiende la situación. Entonces, por un lado, se está produciendo, y concretamente de parte del gobierno vasco, bajo unos intereses determinados, no me voy a meter en este momento a decir si están bien o mal, simplemente quieren potenciar una situación intermedia, una especie de cosa que ni es tan buena ni tan mala, o sea, ni es tan mala como lo que se hace normalmente, ni es tan buena como lo ecológico, pero nosotros entendemos que se puede potenciar. Le van y le llaman natural. Natural y los famosos tomates con la etiqueta Natur, otros productos con Natur, no sé qué, Baserri, o sea, metiendo una serie de etiquetas a cada cosa que no llegan, no son para nada ecológicos y ellos quieren decir que tampoco son convencionales. Debemos de entender y darnos cuenta que no deja de ser una confusión, porque en la mayoría de los Un casos lavado de cara, ¿no? sí, es un lavado de cara. En definitiva, porque la mayoría de esos productos consumo y tal, que responden, eso sí, a una forma preciosa, a un brillo perfecto, a un envasado correctísimo, a un calibrado homogéneo, etcétera, no dejan de ser cultivos hidropónicos en la mayoría de los casos. Quiero que la gente entienda que hidropónico significa cultivo sin suelo, en general, por no ir a más detalles. Entonces, ¿realmente eso es natural? Es la pregunta. ¿O es mejor que el convencional? Pues yo simplemente dejo la pregunta de ahí. Desde luego tengo que respuesta. Bueno, a mí sí me gustaría ahondar un poquito más en eso que decías de la agricultura integrada. Y desde luego, para mí también es un lavado de imagen. Claramente es un movimiento político a favor de la agroindustria y de ese tipo de cosas. Pero al hilo de lo que decías de las producciones hidropónicas, no solamente hay que decir que se producen sin suelo, sobre cemento. No solamente eso, hay que decir también que se producen con una solución nutritiva química que deja
bueno, pues un pozo importante en el producto final. Y eso es interesante también de decirlo. Vamos a ir con un ejemplo de una pequeña producción ecológica. Nos vamos hasta Rioja Alavesa. José Basoco, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, José, andas liadísimo con Ardo Araba y por eso no has podido acudir a los estudios de Radio Vitoria. ¿Tienes vino ecológico? Sí, tengo vino ecológico, sí. ¿Y qué debemos de entender por vino ecológico? Bueno, pues imagino que ya te lo han explicado, pues cumple la normativa y, en fin, pues bueno, pues el abonado y todo lo que utiliza son productos naturales para combatir plagas y para combatir hongos y nada más, no tiene más misterio. ¿Eres viticultor asesorado en esta iniciativa por alguien? Bueno, en los inicios sí que me asesoraron, sobre todo viticultores de Navarra, y ahora estoy un poco pues por mi cuenta, pero bueno, sí que tengo mis contactos, pero no tenemos tampoco una estructura ni una muy definido, pero bueno, sí que para empezar un poco pues no he estado del todo solo, ¿no? Decías abonos naturales y demás. ¿Algún otro plus que debes utilizar en esas viñas para producir vino ecológico? ¿Algún otro paso de lo que significa el año de un viticultor para que el vino al final tenga toda la garantía ecológica? No, solo está un poco en el abonado y en la lucha contra las plagas. Luego el tema de la bodega, no, vamos, no hay que hacer nada especial, no tiene ningún problema, vamos. ¿Es viable toda la producción tuya en un futuro más o menos próximo? Vamos a ¿En hacer un poco ecológico? de producción ficción, ¿no? Para Pues que yo me creo que sí entiendas. que será viable, pero bueno, de momento solo tengo una parte, porque bueno, todavía hay que estudiar un poco más el tema y bueno, y conseguir algunas mejoras, pues por ejemplo con el tema de las hierbas y etcétera. Ujú. Pero bueno, en un futuro sí que lo veo viable, sí. Desde luego este viñedo, llevo bastantes años con él y no se puede decir que haya tenido ningún problema o ningún problema especial que no haya podido tener en los demás viñedos. ¿Cuántos metros cuadrados de viñedo son? Media hectárea. Media hectárea. ¿Por qué empiezas con esta iniciativa? Hablaremos también de si la agricultura ecológica es una alternativa a la situación actual del sector primario, pero en Rioja Alavesa prácticamente haciendo bien las cosas como lo hacéis, lo tenéis todo vendido. Sin embargo, ¿por qué apuestas por una pequeña experiencia ecológica? Bueno, pues por bastantes motivos. Uno de ellos es un poco por la salud del viticultor, en este caso la mía, porque bueno, todos los productos que utilizamos para la lucha contra las plagas, pues sabemos que no son nada buenos para nuestra salud. Y por mucho que te cubras cuando vas a la viña para la hora del tratamiento, luego al día siguiente vas a volver y el producto está ahí, y que nada que hay un poquito de aire o lo que sea, pues te va a entrar algo. Entonces un poco por salud mía, luego por salud de los alimentos, en este caso del vino, que siempre entiendo que será más sano. Y luego también muy importante por el tema de la calidad. Pienso que, bueno, aunque has dicho que en Rioja Alavesa pues hoy por hoy tenemos prácticamente todo vendido, pero bueno, siempre se pueden mejorar los productos, se pueden incluso vender algo más caros. Y bueno, también, bueno, pues cosas mías, ¿no? Es decir, bueno, pues si todo el mundo está utilizando las mismas variedades, los mismos abonos, todos vamos a atender a todos lo mismo, pues el hecho de dejar un poco digamos que se explique la tierra por sí misma, ¿no? Que si no abonas, pues esa tierra es lo que te va a dar más, un poco más el terreno, más la característica que tienes ahí, ¿no? Ujú. Y bueno, pues todas esas las tengo un poco metidas en la cabeza y bueno, al principio un poco como experiencia, pero bueno, me ha gustado. Este año estoy muy contento con lo que he conseguido y bueno, espero que esto también tire un poco del carro para todo el mundo. Lo has vendido todo. ¿Cuánto ha sido hasta ahora? ¿Más o menos 2.000 botellas? Sí, por ahí 1.800, pero el año que viene tengo bastantes más y creo que una calidad bastante superior. Ujú. ¿Cuántas más, José? No, unas 3.000. Unas 3.000. Pues solo era molestarte estos minutos para conocer un ejemplo. José Basoco, que por cierto conmigo se aburre bastante, porque entre que no me gusta el vino y sé más bien poco, y este hombre lo vive, José? Porque cuando tienes un momento libre, pues hablas de vino, viajas alrededor del vino, estás todo el día pensando en vino, en probar nuevos vinos de cualquier punto del planeta, ya no te conformas con la península, así que, José, tendremos que hablar de otras cosas porque ya sabes que yo de vino más bien poco. Muchas gracias. Vale, a vosotros.
José Basoco, la verdad es que me llama mucho la atención cómo viven continuamente pensando en uva y en vino muchos de los viticultores que están en Rioja Alavesa. Ahí tienen un ejemplo. Preguntaba Josu Quintana, bueno, pues parece que en muchas ocasiones, y ya sé que igual te enfadas un poco con esto, pero se habla de agricultura ecológica como salida, como futura salida al sector primario y a las dificultades que pasa. Por eso le preguntaba también a ver cómo lo había tomado como alternativa cuando la situación de comercialización de vinos de Rioja Alavesa es óptima si lo tenemos en cuenta comparando con otros productos del sector primario alavés. ¿Es una alternativa esto? ¿No es una alternativa? ¿Se necesitan más ayudas por parte de las administraciones, por parte de la propia sociedad, de los consumidores? ¿O no es alternativa, sino que es la única solución de que todo esto sea sostenible? Bueno, en cuanto al tema de Rioja, bueno, está claro, ellos tienen un producto diferenciado. Sobre todo esa es la cuestión, tienen un producto diferenciado. La gente reconoce Rioja y, bueno, reconoce una calidad y además la busca. En el resto de las producciones de Álava y por ende de Euskal Herria, en muchos casos no tenemos una diferenciación. Nuestro producto es igual a la hora de competir en un mercado global como es el que tenemos hoy en día, exactamente igual que el cereal de Polonia, que la patata de Hungría o que, bueno, el maíz transgénico de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina. Exactamente igual a la hora de competir. No pasa lo mismo, desde luego, con el queso de Idiazábal. Tiene su mercado, tiene su nicho, está definido, pero sobre todo es un producto diferenciado. El tema de las ayudas, bueno, pues si tenemos en cuenta que el 20% de las ayudas que se dan al sector primario en la agricultura, el 80%, perdón, de las ayudas se reparten entre el 20%, pues lo de las ayudas, bueno... Me refería a ayudas para agricultura ecológica, de cara a un futuro. Y sobre todo por parte de administraciones locales. Sí, pero desde luego a mí me parece mucho más interesante, me parece más importante ahondar en cuáles son los problemas de raíz que tiene el sector. Y es la alta tasa de abandono, la edad media que cada vez se acerca más a los 65 que a los 30. Imagínate que yo soy un agricultor y me tienes que convencer de dar un paso adelante, y no toda la producción, pero de decirme, apuesta por esta salida. ¿Qué me dirías? ¿Cómo me lo venderías? ¿Cómo tendría que empezar? Bueno, primero tendríamos que analizar cuál es la situación actual del sector. Yo te diría, por ejemplo, tengo que producir miles y miles de metros cuadrados de cereal para que sea efectivamente rentable mi explotación. Sí, pero es que esa es la cuestión, que la política agraria que sufrimos hoy en día nos lleva directamente a que cada vez haya menos agricultores y que cada vez tengan que llevar más superficie cada uno. Por eso Porque resulta para que, pegar el cambio. claro, pero es que resulta que en las producciones convencionales lo que gastamos, los insumos que necesitamos para mantener esa producción, ¿no? Y los precios estos que tenemos de mercado hacen que, bueno, pues lo comido por lo servido. Y al final nos quedamos con la paz. En el caso de recibir ayuda, porque hay mucha gente que ni siquiera la recibe. Yo sé, pero todo lo pongo de cereal, antes ponía algo de patata, no pongo ya nada de patata porque no me es rentable, y la remolacha, la cuota que tengo. ¿Qué me dirías respecto a agricultura ecológica? Sí, bueno, voy con la intención de decirte, necesito tu ayuda respecto a cómo empezar, cómo empiezo a apostar por ello. Apostar por la agricultura ecológica. O apostar porque la agricultura familiar de mi casa sea sostenible todavía. Porque es el fondo del debate. Pero yo te pregunto lo que Bien, necesito hacer el año que lo que viene. decía Basuco es muy interesante. Es muy interesante. El saber que cuando uno aplica este tipo de tratamientos químicos muy agresivos con el medio, también no son muy agresivos con uno mismo, ¿no? Entonces el respeto a la salud de la población tiene que estar ahí, desde luego, es algo muy importante. Y la nueva PAC, la nueva reforma, dice que los ciudadanos europeos están hartos de que sus agricultores contaminen, desde luego. Pero los ciudadanos europeos se tendrían que plantear que a lo mejor sus gobiernos tienen que potenciar que los productos de aquí se consuman aquí, que eso es lo más ecológico, como hemos dicho antes, y que además sus agricultores tengan la capacidad de vender a unos precios dignos que les permitan llevar una explotación sostenible y de un tamaño que se adecue a las necesidades del sector.
Se está despoblando y se va a seguir despoblando como sigamos así. Primero porque no hay una política de precios en la que se asegure una dignidad. Muy importante. ¿Por qué hacerse agricultor ecológico? ¿O qué paso tendría que dar yo, por ejemplo, productor de cereal? Tendría que empezar por una pequeña explotación. ¿Cómo sería esa Bueno, desde reconversión? luego, la reconversión debería pasar por conocer las técnicas, desde luego, y eso es, bueno, incumbencia mía personalmente en cuanto a la formación. Debería pasar primero por la formación, por la información, para saber qué alternativas tenemos, qué alternativas en cuanto a sistemas de producción. Pero es más importante todavía atar el tema de la comercialización, porque el problema de la producción no es tan importante. Realmente hay técnicas, se aprenden, la Tierra evoluciona y además evoluciona de forma positiva cuando se le deja hacer a ella misma, se transforma y se convierte, pero tenemos que atar el tema de la comercialización, desde ¿Y luego. cómo lo ato? Porque claro, no voy a hacerlo con cereal. Claro, lo que pasa es que Tendría que sufrimos, apostar por otros productos. sí, pero bueno, lo que pasa es que sufrimos unas políticas en las que el agricultor y ganadero no puede transformar, eso para empezar, no puede transformar. Ahora nos van a cerrar los mataderos, nos quieren hacer que seamos menos, pero más grandes. Sufrimos una competencia desleal de otros terceros países, y no es porque ellos sean, bueno, de una forma u otra malas personas, ni mucho menos. Todos sufrimos la misma política, una política de deslocalización, una política de dumping. Sí, yo sé, pero si no me pones una alternativa sobre la mesa para Sí, pero es que la alternativa... dar la mira, reconversión poco a poco, no diría. Yo pues mira, ¿sabes lo que te digo? Dejo los locales, denme, sigo haciendo lo que estoy haciendo y le voy a decir a mi hijo, de esta nos retiramos, yo soy el último agricultor de la familia. Exactamente, eso es lo que tenemos que evitar. Y eso, desde luego, tiene que pasar por una reconversión en cuanto a los sistemas de producción, desde luego, y que uno sea en su casa autónomo en cuanto a insumos, desde luego. Tenemos que gastar cada vez menos dinero y que nuestros productos tengan un mayor valor, y por eso tenemos que hacer un producto diferenciado, y ese es el producto ecológico y ese es el producto local, pero además tenemos que tener la posibilidad, y esa posibilidad nos la tienen que dar los políticos, de venderlo en un mercado local, que se vayan poco a poco cerrando circuitos y que la gente tenga una seguridad alimentaria. Pero todavía no tenemos la posibilidad de marcar a los agricultores alaveses, por ejemplo, que estén pensando en estas cuestiones. Pues mira, ya tenemos una experiencia, por ejemplo, con lechugas o con guisante. No hay experiencias en este sentido. Sí, claro que hay experiencias, y aquí tienes al presidente de Cajalista que te puede hablar de gente que está sacando producciones ecológicas adelante y que con sus más y sus menos está vendiéndolas. Lo que pasa es que realmente el mercado da cabida ahora mismo para que entre más gente. Pues a lo mejor tendríamos que trabajar también por ahí, ¿eh? Y si realmente la población quiere tener una alimentación sana y lo está demandando, y si realmente tenemos miedo de que nos vendan vacas locas y de que nos vendan cereales con residuos químicos, y si estamos hartos de que los tomates no tienen sabor, si estamos hartos de que las lechugas solo saben a agua, si estamos hartos de todo eso, desde luego tenemos que saber dónde están las alternativas. Y las alternativas, desde luego, no van a estar en las grandes superficies, que aplican políticas que en absoluto nos favorecen a los agricultores y a los ganaderos. En absoluto. Pero desde luego el compromiso debe estar también por parte de la población. De los políticos, por supuesto, porque ellos al final tienen la llave de muchas cosas. Pero de los consumidores también, desde luego. Es muy difícil, es muy difícil que vayamos todos hacia unos modelos de producción sostenibles si después la población, y la población somos todos los consumidores, vamos a comprar, por lo tanto gastamos nuestro pequeño capital y apoyamos sistemas de comercialización y de producción diferentes. De todas formas, yo tengo que hacer de Pepito Grillo y además, como entramos a todos los trapos, mejor que mejor. Cuando yo tenía la experiencia de ir al parking de la Plaza de Abastos, la Plaza de Abastos, perdón, no, de la Plaza de Toros, anteriormente en la Plaza de Abastos, he visto uno de los puestos de productores ecológicos por aquel entonces, me imagino que seguirá en la Plaza de Toros. El jueves estaba repleto y además con un montón de encargos. Todo lo que llevaba lo vendía. Bueno, me parece que a todos nos gustaría que fuese así, realmente todos los días del año.
Otra cosa que me gustaría recalcar es que dentro de los compromisos que debe adoptar la población para con sus productores, o dentro de esos compromisos también debería haber una lógica productiva. Y antes hablábamos de que son ecológicos los productos con certificación ecológica que vienen de Marruecos. Hombre, desde luego si queremos comer tomates en invierno, vamos a tener que tomar medidas antiecológicas. Desde luego. O sea que nuestra alimentación tiene que ser por necesidad temporal. Samaniego, de los temas abordados ahora en este último tramo de tertulia con Josu Quintana, de los 25 que estáis dentro de Bionecasariza, ¿cuántos proceden de la agricultura convencional? De la agricultura convencional proceden todos. 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 No es gente que no conocía el sector primario y que lo ha hecho como una experiencia, un cambio de vida, no. Todos venían de un pasado agrícola. Quizás en su primer origen, digamos, sí que alguno no era incorporación, digamos, ¿no? Eso sí, lo que sí es cierto es que antes de incorporarse a lo ecológico ya estaban haciendo agricultura, ¿no? Agricultura convencional. O sea que todos proceden de haber hecho algo antes. Aquí no hay grandes explotaciones. No hay grandes explotaciones. De momento no hay grandes explotaciones. ¿Qué le dirías a ese agricultor que se ha quedado prácticamente en el pueblo, que vive en Llanada Alavesa, que para salir adelante, pues metros y más metros y más metros y más metros? Bueno, dos cosas. Lo primero es que puede entrar perfectamente en la agricultura ecológica y la historia no proviene, la dificultad no proviene de los metros, no proviene de los metros. Generalmente proviene de la cabeza del agricultor. Tiene que cambiar una idea fundamental. Pero Basoko, él, por ejemplo, la cabeza, seguramente él está preocupado por vender y por seguir vendiendo, además lo ha empleado él. Sin embargo, dice, bueno, puede sacar tiempo también para este plus. Sí. Bueno, yo creo que tiene que diferenciar. Yo desde luego estoy animando y todos estos días, concretamente a varios porque entendemos que se deben de ir incorporando esto. Y te voy a decir el cómo o el por qué creo y qué utilizo para convencerles. Es muy simple. Simplemente que miren para atrás y vean lo que se les avecina. En una palabra, la PAC, el recorte de la PAC. Sí, sí. O sea, sí, en definitiva, se va a recortar la PAC. Con lo cual van a tener una menor ayuda si siguen haciendo lo mismo. Está claro que Europa en su conjunto está apostando por la agricultura ecológica. Se han marcado unas cifras y unos objetivos a 10, 5, 7 años vista, Alemania, Austria, Noruega, Dinamarca y demás, de un crecimiento bastante grande comparado con lo actualmente existente. Teniendo bien en cuenta que esos países ya tienen una producción muchísimo mayor que la que tenemos en el Estado español. Entonces, no solo eso, sino no se conforman, sino que apuestan por más. O sea, Europa de alguna manera yo entiendo que va a apostar por una agricultura en general, una agricultura de calidad. Y por comprar la convencional, llamémosle de alguna manera, aquellos países que autocalifican como tercermundistas y demás, una cuestión en la que no voy a entrar, porque le es mucho más barato y encima no tiene que gastar subvenciones. Es decir, el kilo de cebada puesta en el puerto de Bilbao lo va a pagar a 16 pelas traído de Argentina, y mucho más barato que aquí se está pagando a 20 el convencional más la subvención. Entonces, Europa se le están hinchando las narices y dice, no voy a tirar el dinero. Punto. O haces agricultura de calidad, entendiendo ecológica, o bien lo convencional no me interesa seguir ayudándote para nada, cuando lo tengo en el mercado mucho más barato. Entonces, la que se les avecina a los agricultores tienen que empezar a ver y a ser conscientes que se les avecina una gorda. ¿Y qué hace? Y se lo están viendo con la remolacha, lo están viendo con la patata, lo están viendo con el cereal y encima saben lo que va a pasar el 1 de enero y a partir del 1 de enero del 2006. ¿Y qué hace Ese es en el el primer aviso. 2005? En el 2005 yo les estoy emplazando a que vayan dando el primer paso, que se animen y que vayan metiendo, eso sí, que no pongan todos los huevos en la misma cesta. Empieza por solicitar una o dos fincas en ecológico, porque el proceso de reconversión a lo ecológico te va a requerir un mínimo de 3 años. ¿Y a quién hay que solicitar? Al gobierno vasco en este momento, pero a partir, posiblemente estamos en la firma del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, se quiere hacer antes de acabar el año,
Y posiblemente se intenta que a partir de enero del 2005 esté ya, con lo cual el órgano de control pasaría a ser el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Euskadi. Cuando dice solicitar, es ir en este futuro próximo al Consejo, es decir, esta finca mía, quiero que pase en la ecológica. Efectivamente, tiene que solicitar, hacer unos trámites, que bueno, que nosotros tenemos todo el proceso, asesoramos en el sentido de los pasos que tienen que hacer y demás, y bueno, sería el primer paso, que vayan incorporando una o dos fincas a modo de ir observando qué es lo que pasa, qué es necesario, que vayan viendo cómo reacciona su tierra, y paralelamente se vayan formando para aprender a manejarla. Y eso es lo que estoy invitando a la gente a que lo haga. Que no tarde, que tampoco se arriesgue del todo, que ponga todo de repente todo en ecológico. No. Empieza por algo, empieza una o dos, y el año que viene a una o dos o lo que sea, vas viendo, vas aprendiendo, no arriesgas. Y con la experiencia de José Masapo. Exactamente. No arriesgas todo y vas dando los pasos entendiendo que de la noche a la mañana no vas a poder vender productos ecológicos. ¿Con cereal ecológico? Con lo que sea, con todo. Vamos a ver. De todas formas. Sí, con producto ecológico, o sea, cereal ecológico se puede hacer perfectamente. Ahora mismo hay una demanda bestial de todo lo ecológico. En Álava no llegamos a producir ni quizás la finava parte de lo que se está demandando. ¿Por qué? En cereal estamos ya con tratos, o sea, con experiencias, experimentaciones, con panaderos, concretamente en la zona de Guipúzcoa y demás, analizando las harinas para producción de pan ecológico. Nos demandan más de lo que estamos produciendo. Estamos llegando a las conclusiones de esos análisis. Se puede realizar pan. Tenemos noticias de que alguna, no voy a decir la marca, evidentemente, de alguna industria, o sea, fábrica de cerveza, está interesada en tirar a andar ya la cerveza ecológica en Euskadi. O digo, perdón, en el Estado español. Entonces, está demandando ya cereal, concretamente cebada, ¿no?, para la elaboración de la cerveza. Va a ir en adelante ese tipo de cosas. Tenemos que, de momento, los que se vayan incorporando, y yo creo que se necesita una cifra importante para poder atender a todo lo que se está demandando ahora. Por tanto, ya salida hay. Todavía de momento hay salida. Respecto a esa anécdota, porque no pasa de anécdota, el tema de acudir, como me tocaba acudir todos los jueves a la plaza y ver cómo el producto ecológico era muy demandado, ¿es así? ¿La gente que ha apostado por esta salida no se muere de hambre? No se muere de hambre. Lo que ocurre es que ahora mismo hay, efectivamente, como te iba diciendo, hay demanda, y hay más demanda de la que tenemos. O sea, tendríamos todo absolutamente vendido. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora no siempre ha sido así, pero ahora la gente se está incorporando a marchas forzadas al consumo de ecológico por distintas razones. Entonces nosotros tenemos que participar en eso y ofertar de alguna manera, mediante distintos medios, todo el producto. Tenemos que ir cambiando, quizás lo de la plaza que mencionas, se nos está quedando pequeño. Por parte de Diputación, concretamente, se está planteando ahora mismo un estudio para que vayamos a la plaza de Bastos en la planta de arriba, que la pretende acondicionar exclusivamente para... Pero se les echaron en su día. Sí, paradójicamente les echaron, pero ahora parece ser que todos los grupos de la Diputación es que están de acuerdo. Me río porque están de acuerdo. No sé si solo puede pasar en Vitoria esto. La población tiene que empujar mucho más fuerte porque tenemos unos dirigentes que luego tienen un... Pero en este caso fueron los propios comerciantes de la Plaza de Bastos, algunos, los que presionaron tremendamente a quienes dirigían la plaza a nivel de comercio, de comerciantes, que no sé cuántos, hasta que los echaron y ahora resulta, pues nada, si ya estaban al año y medio, ya estaban diciendo, por favor que vuelvan, que el jueves ha bajado tremendamente la plaza. Ahora mismo están dando su parabién, además, porque dice que el que vaya arriba seguramente parará abajo y en la de intermedio. Entonces ahora parece ser que está todo el mundo de acuerdo en que eso vaya arriba. ¿Y esta es la idea avanzada el otro día por el López de Fronda? Sí, esta coincide exactamente con la idea avanzada por el hoy. Entonces, bueno, es uno de las cosas que evidentemente nos van a venir bien. Primero, porque el sitio es bastante correcto y además goza de una tradición, de alguna manera, de la gente ya lo conocía, no es como montarlo en otro sitio distinto, y además porque además de ser céntrico nos posibilita una mejor ubicación y la gente va a tener como un punto de referencia en el que decir, mira, no solo los jueves o tal y si llueve y no sé qué allí en la Plaza de Toros, sino que mira, me voy a la Plaza de Bastos y sé que todos los días... ¿El lunes a sábado? Sí. Entonces parece ser, esa es la intención al menos. Entonces parece ser que podemos estar ahí continuos, con una continuidad. Esto posiblemente esté abierto a nosotros y quizás a otras tiendas o a otra gente que
que venda productos ecológicos. No quiero avanzar más en ese sentido porque estamos teniendo contactos para ver cómo le podemos dar continuidad en ello. Pero todavía, desde el momento que no tenemos unos compromisos de otros agentes, pues no sé hasta dónde se llegará, pero vamos, las intenciones van por ahí. A lo cual nos vendría muy bien al conjunto de los agricultores ecológicos para, de alguna manera, cumplir con prácticamente la definición de agricultura ecológica. Cercanía, continuidad, variedad, dentro de que tenemos que darnos cuenta de que todo va a ser más o menos una mezcla de temporada, o sea, una venta de productos de temporada. Evidentemente, Entra por la definición también de lo que debería ser. Exactamente, no vamos a tener absolutamente de todo y tal, ¿no? Sino, generalmente los agricultores ofreceremos el producto de temporada. Y todos los agricultores de Álava son susceptibles de producir cualquier producto hortícola o de otra clase en ecológico, sin mayor problema que implique un poco más de compromiso con el trabajo, un poco más bajarse del tractor, un poco más coger la azada, un poco más adoptar las maquinarias oportunas, generalmente mecánicas, no electrónicas, y por eso nosotros llamamos a la Diputación, que parece que se quiere decantar por ello, en que haga un intento de discriminación positiva, porque claro, la agricultura ecológica, digamos que tiene un plus de dificultad. También tiene un plus de valor añadido en la venta del producto, pero también tiene un plus de dificultad la realización. Y esa realización pasa porque los organismos, administraciones, ayuden positivamente. Es verdad que apasionante el tema, pero aunque parezca mentira, Josu Quintana y Josu Samaniego se han pasado los 50 minutos. Lo tenemos que dejar ahí. Y seguiremos esa noticia de cerca. Probablemente sea una buena noticia para todos, no solo para los consumidores. Estoy convencido de la buena respuesta que va a obtener esa iniciativa si va hacia adelante, sino que será una buena iniciativa también para que el resto de agricultores vean que efectivamente es una posibilidad, y no de cara al futuro, sino una posibilidad de ahora mismo salir adelante con esta agricultura. También importante, por otra parte, lo que comentaba Josu Quintana. No es solo labor de las administraciones, sino también cada uno de nosotros podemos hacer mucho en esta cuestión. Bueno, seguiremos hablando, porque este es un tema no solo apasionante, sino que también va a ir tomando vigencia. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Kasei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Berriz, mahaiburu berri batekin, hemen, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzari esker. Aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 9-5-23-22-12-52. Hau da, 9-5-23-22-12-52. Nahi duzunerako, hor gaude.